Esa sección del capítulo 2 y 3 son las iglesias del Apocalipsis. Hay 7 iglesias, 7 cartas. Es una sección pues que tenemos ahí en el inicio del Apocalipsis. Lo estoy viendo por partes, porque de esa forma podemos como entender, explicar, asimilar mejor lo que Juan está diciendo. Si se fijan, cada carta les está siguiendo un esquema, les está diciendo algo diferente a cada una, sus cosas buenas, sus fallas, en qué están fallando, y los exhorta a algo. Esos mensajes pues aborda realidades de las comunidades cristianas del primer siglo después de Cristo. Ya el cristianismo se había expandido, pero había como una crisis de identidad. ¿Somos judíos? ¿No somos judíos? ¿Somos cristianos? ¿Qué somos? Y luego ante el imperio eran una amenaza al imperio romano, entonces los perseguían, los encarcelaban, entonces los cristianos empezaron como a desalentarse ante la persecución. Y este mensaje pues es del Apocalipsis, con este lenguaje que utiliza muchos símbolos, números, colores, espacios, pues quiere explicarles, quiere animarlos a que no se desanimen. Vamos a leer esta cartita, está muy pequeña, a la iglesia de Sardes. Iglesia de Sardes. Ahorita pongo ahí un mapa. Miren, bueno, voy a ir un poquito atrás, donde les puse un mapa grande. Aquí está, miren, el mapa solo para ubicarnos lo que es Italia, lo que es Grecia, lo que es Turquía. Estas iglesias del Apocalipsis están en esta área de lo que hoy es el país de Turquía. Sardes, se hace como un círculo así de las iglesias. Es interesante que va por la costa, sube y luego baja. Ese mensaje no es solo para esas poquitas iglesias, es un mensaje que sirve para todos los cristianos, todas las comunidades en el mundo y en la historia. Entonces, son 6 versículos, vamos a ver qué nos dice. Escribe al ángel de la iglesia de Sardes. Esto es lo que dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras. Tienes fama de estar vivo, pero estás muerto. Sé vigilante y reanima lo que queda y está por morir, pues no encontré perfectas tus obras delante de mi Dios. Recuerda cómo has recibido y oído mi palabra. Guárdala y conviértete, porque si no vigilas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. No obstante, tienes en Sardes unos cuantos que no mancharon sus vestiduras. Ellos caminarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. El vencedor se vestirá de blanco, y no borraré su nombre del libro de la vida, sino que confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tiene una frase muy fuerte al principio, cuando les dice: conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pero está fuerte. Bueno, igual pongo algunos restos de la ciudad antigua de Sardes. Actualmente pues es una ciudad más moderna, pero esos son restos de lo que quedaron de estas ciudades donde florecieron las comunidades cristianas. Voy a ir atrás a presentarles un mapa que es un poquito más claro de las que les puse al principio. ¿Dónde estás? Vamos a ir muy atrás, pero quiero que lo veamos. Aquí, Entonces, esto sería Turquía actualmente, y aquí están las iglesias. Van en este orden. Primero Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Ya hemos visto en las clases pasadas, las tienen ahí en el canal de YouTube, la explicación de esas cartitas. Ahorita estamos aquí. Queda la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Laodicea. Entonces, si se fijan, pues son unas cuantas iglesias.
a las que escribe Juan. Y cada una tiene una realidad diferente. Eso es también interesante en la lectura. Entonces, ahora sí vamos a la iglesia de Sardes. Todo esto ya lo vimos. Pérgamo, Tiatira. Otra vez no les mostré comunitaria. No vamos a Sardes para que no nos distraigamos con otras cosas. Tiatira y aquí nos quedamos y Sardes. Ahí está. Bueno, como las otras cartas, las anteriores, cada carta tiene estas 4 partes. Entonces, eso nos ayuda también como a entender el mensaje. Lo primero, el elogio. El elogio, vives, sé que estás vivo, unos cuantos están ahí, pero estás muerto también, eso es lo que tiene. Tus obras no son perfectas ante mí. Entonces, sí les dice, ahí estás, hay una comunidad, hay presencia, hay cristianos, hay personas que creen, pero ahorita vemos a qué se refiere con eso de que estás muerto. Tus obras no son perfectas. Conviértete, hace una invitación a cambiar. Recuerda mi palabra como al principio. Y luego que tus vestiduras sean blancas y tu nombre será escrito en el libro de la vida. Ese es así como el resumen de este mensaje. Vamos a empezar con el primer versículo que dice: escribe al ángel de la iglesia de Sardes. El ángel, recordemos, es el encargado, el mensajero, el representante, el que tiene que transmitir este mensaje a los demás. Siempre se dirigía a alguien, al que cuida esa comunidad. Esto es lo que dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. ¿Quién es ese? Ese es Jesús. Aparece en el primer capítulo. Dice, este es el que está de pie en medio de los candelabros y tiene en su mano las 7 estrellas y los 7 espíritus de Dios. Es Jesús, el Hijo de Dios. Eso es lo que dice él. Conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pero estás muerto. ¿Qué quiere decir eso? Pues que en esta comunidad probablemente pues era una comunidad presente con miembros que se reunían, pero sus acciones, sus frutos de esas acciones, dice, pues no son otra cosa, no son las que se esperan, por eso dice, estás vivo, pero no produces nada. Es como la imagen de la higuera, ¿se acuerdan la que maldijo Jesús? Que fue y que buscó y que buscó higos y que nada más encontró hojas. Estás ahí pero no tienes fruto. Entonces dice, ¿para qué? Dice, ya van 3 años que vengo y la parábola dice, y no lo encuentro, córtala. Entonces esa es la imagen, que estás ahí pero como si no estuvieras. Luego, sé vigilante, reanima lo que queda y está por morir, pues no encontré perfectas tus obras delante de mi Dios. Sé vigilante, reanima, dice, todavía tienes esperanza. Es un llamado a la conversión. Todavía hay en ti motivos para dar el fruto que se espera como comunidad cristiana. Recuerda cómo has recibido y oído mi palabra. Eso es algo bien bonito. Acuérdate y lo dicen los profetas, acuérdate, sobre todo Oseas es un testimonio, una historia viviente muy bonita de alguien que lo traiciona su esposa y dice, me has traicionado, pero te volveré a enamorar, como al principio. Y es una parábola que comparan con lo que sucedió con el pueblo de Dios, con Dios y su pueblo. Dice, Dios es el esposo, el pueblo es la esposa, y ese pueblo se iba detrás de otros dioses y se olvidaba. Y dice, volveré a enamorarte, volveré como al principio. Y tal vez eso, pues a todos nos puede pasar, que a lo mejor la rutina, el participar siempre de lo mismo, en todos los aspectos, sobre todo si hablamos en el aspecto religioso, pues llega un punto en que a lo mejor ya te aburres ir a la iglesia, ir a la misa, ya no hay esa como emoción que a lo mejor uno dice, me acuerdo de cuando
cuando entré o la primera vez que escuché o la primera vez, lo que me animó a venir. Entonces, eso es lo que Juan quiere que esta comunidad reavive, reanime, decir, acuérdate cuando fue tu primer, así como cuando estabas enamorado, pues. Y lo podemos aplicar también en la vida matrimonial, ¿no? Con el paso de los años, con la rutina, con lo que sea. Pues acuérdate de lo que les gustaba uno del otro, de lo que los hizo estar juntos. Y entonces, dice, de ahí se reanima uno. Entonces, en cualquier aspecto de la vida personal, sí vale la pena a veces como acordarnos, no para la nostalgia, ay, cuando era joven, ay, cuando yo esto, sino para que de ahí digas, bueno, si lo hice, si pude antes, si antes eso me movía, pues ahora lo mismo. Entonces por eso dice, no se aletarguen, no se mueran, no dejen morir lo que hay en ustedes. Entonces es un mensaje bien bonito que nos deja ese texto. Luego dice, acá me pasé, iba para el otro. Recuerda cómo has recibido y oído mi palabra, guárdala, conviértete, porque si no vigilas, vendré como un ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Y qué quiere decir ese vendré? Es algo que se predica mucho a veces en algunos grupos cristianos, la segunda venida de Jesús, el juicio final, o como quieran llamarle. Pues cuando tengamos que rendir cuentas, pues la muerte aquí, el nacimiento allá, pero rendir cuentas, ¿qué cuentas vas a rendir? Tienes tiempo, no esperes, hazlo ya, en pocas palabras. Por eso dice, vendré como un ladrón, mientras cuando no ni sepas a qué horas voy a venir, y ojalá que estés listo, que estés preparado y que puedas entregar cuentas. Pero dice, fíjense, también es optimista, no obstante tienes en Sardes unos cuantos que no mancharon sus vestiduras. Dice, todavía hay personas, hola, ¿es aquí? Pues, yo creo que van a tener reunión, pero ahorita. Hay personas que no mancharon sus vestiduras, hay personas que se mantienen fieles, que tienen el ánimo. Dice, aunque la mayoría ya se aburrió, ya no le da importancia, dice, todavía hay unos pocos, y eso también lo reconoce Juan. No han manchado sus vestiduras. En el bautismo, recuerden, la vestidura blanca también aparece al final, cuando ven una multitud de los salvados, los 144,000, ¿recuerdan? Va a salir más adelante. Y que dice, ¿quiénes son y de dónde vienen? Dice, son los que han purificado su túnica en la sangre del Cordero, los que se han mantenido fieles, los que van vestidos de blanco. En el bautismo nos imponen la vestidura blanca y nos dicen, conserve esa vestidura sin mancha hasta el final. Entonces, dice, hay unos que no han manchado sus vestiduras, que no han pecado, que no se han alejado, que conservan la fe. Y también nos invita a eso, por supuesto. Luego, al vencedor, ahí viene la promesa, se vestirá de blanco y no borraré su nombre del libro de la vida. El libro de la vida. Ese aparece varias veces, el libro de la vida, donde está tu nombre. Esa es una imagen muy famosa, ¿no? Donde está San Pedro y que tiene el librote y dice, ya llegué. A ver, y pues ahí estás. Nombre, ¿cómo te llamas? Dice, ¿cuál quiere, el original o el...? Pero ojalá que estemos escritos en ese libro de la vida, ¿ok? El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Porque lo está diciendo en un lenguaje no cifrado, en un lenguaje especial. Por ejemplo, no dice, Jesús dice a la iglesia de tal lugar, sino que el que tiene las 7 estrellas y los 7 espíritus te dice. Así para que no se lo adjudique nadie. Es un lenguaje que solo los cristianos lo podían entender. Y entonces por eso lo utiliza. Ya veremos algunas cosas más adelante. ¿Qué tenemos aquí? Haciendo una reflexión comunitaria. Pongo ahí algunos detalles de lo que significaba también el entorno, la cultura, la fuerza también y los símbolos de los que estaban rodeados los cristianos. Porque, por ejemplo, esa estatua de mármol, a veces representando un dios, representando a un gobernante, que pues también se les rendía culto. Acá tenemos otras 2 imágenes, el león, el toro, esa es una moneda. También quienes pues tenían mucha fuerza esos símbolos,
esos objetos. Entonces, no era sencillo simplemente creer en un Dios que no ves, mientras que alrededor todos representaban a su Dios de una forma u otra. Entonces también no era fácil para los cristianos. Una comunidad que parece viva pero está muerta. Hay gente, pero no hay vida, no hay así como vibra, pues buen ambiente. Hay recursos, pero no da fruto. O sea, hay manera en que podríamos hacer muchas cosas, pero no se ve. Lo que hacemos no es grato a Dios. No ponemos el corazón y la intención. Quizás nos limitamos a cumplir. Y eso puede pasarnos a muchos cristianos. Pues voy a misa, acabo, me voy, ya. Y ya para el otro, y así como nada más cumpliendo el requisito. Y basta, y no. Dice, tiene que haber algo más. Tiene que haber, de eso que tú crees, de eso que tú vives, tiene que haber consecuencias en tu vida, en tu entorno. Dice, pero unos pocos se mantienen fieles. Hay que recordar y revivir la palabra de Dios. Hay que recordarla. Y tal vez un ejercicio muy práctico, bueno, es que en la semana nos acordáramos de lo que habló el Evangelio el domingo. Hoy es bien bonito el pan de vida. El pan de vida, y que digas que en la semana, pues des gracias por el alimento que recibes. Da gracias por el trabajo con el que te ganas ese alimento. Da gracias si pudiste compartirlo con algún necesitado. Entonces estás haciendo realidad el pan de vida. Y si dices, estoy pasando necesidad porque no me siento bien alimentado, pues entonces aliméntate. Y a esa palabra que comiste, que te alimentaste el domingo, pues te ayudó a caminar la semana. Te ayudó a caminar la semana. Es ahí donde se conecta la vida. Porque si nada más la viviste el domingo, si no la llevas para el resto de la semana, pues entonces sí está, pero pues solamente estamos como cumpliendo un requisito. Quien la guarda y cumple vivirá en plenitud. Esa es la promesa. ¿Sí me explico el mensaje que deja Juan a esta iglesia? Aquí está otra vez este señor. Ahora, reflexión histórica. La ciudad está donde Satanás tiene su trono. La serpiente, el símbolo de santidad, de sanidad del dios pagano. Era un dios, el dios de la salud. Tiene una serpiente, si se fijan ahí, se llamaba Asclepio. Estaba por todas partes en la ciudad. Era también un centro de adoración del César. Había un templo. Entonces era el dios de la curación adorado por los griegos. Entonces a veces confiaba más uno en estas deidades, en estas imágenes, pero pues no era la fe cristiana y era algo que ellos tenían que cambiar. Ahora, ¿qué significa la fe cristiana para mí? ¿Qué significa ser cristiano? El tener fe, el practicar ciertas cosas, como ir a misa, como leer la Biblia, orar, ¿de qué te hace diferente? Es motivo de orgullo, de estatus, de identidad, de superioridad moral, pertenecer a una iglesia. Uno puede decir, no, pues nosotros los santos y aquellos los pecadores, nosotros los buenos, aquellos los malos, nosotros los que sí sabemos, aquellos los ignorantes. Y pues hay preguntas que podernos hacernos. ¿Soy cristiano de nombre o de corazón? ¿Soy creyente de verdad o soy solo practicante o nada más? Yo nada más sí creo pero no practico, ¿no? Eso es así como algo que se escucha muy comúnmente. Entonces, busco una iglesia de números y de prestigio. Aquí también, pues a veces nos vamos con yo no sé, digo, ¿qué pasaría si, por ejemplo, no sé, y estamos a lo mejor pasando también una situación así? ¿Qué pasaría si de pronto decimos, tenemos que desprendernos de esta hermosa catedral porque es muy cara, porque no sé? Y que tenemos que reunirnos en un lugar a lo mejor más pequeño, en otro lado. ¿Dependería de eso? Claro que no, yo me reuniría con ustedes con el mismo gusto, con la misma emoción, y a lo mejor es muy bonito y damos gracias a Dios que tenemos una iglesia hermosa y hay que quererla y hay que cuidarla y todo lo demás. Pero si no, la iglesia está no solo en el edificio, en el lugar, sino está en las personas que
A veces también, ay, es que ya no es como antes, que venían quien miles y no sé cuánto. Y bueno, a lo mejor venían por otras motivaciones. No venían por el pan de vida, venían por otros intereses. Entonces, también eso se puede uno ir cuestionando. Hay muchas crisis también en iglesias donde el número baja, porque las personas se hacen viejitas, van muriendo generaciones y nuevas generaciones pues ya no llegan. Y entonces dice, ¿qué va a pasar? Bueno, pues si hay menos, a lo mejor recuperamos más fervor o no sé. Las congregaciones religiosas, o sea, los jesuitas, franciscanos, las grandes congregaciones religiosas, los seminarios, ya no hay tantos, pues ya no hay, antes eran familias de 10, de 15, había mucha gente. Ahora las familias son de uno, de dos muchachos, la realidad diferente, hay como otra realidad a la que la iglesia tiene que adaptarse. Y hay una crisis, sí, de números, sí, pero buscamos una iglesia de números o de cantidad, o aquí sería cantidad o calidad, o cualidad también. Entonces, pues es una combinación de cosas y más bien ir adaptándonos, ir viendo, teniendo una comunidad viva, donde se identifican, donde te sientes bienvenido, donde participas, porque pues podríamos tener 1,000 o 2,000 personas que a lo mejor, no sé, vienen por otras motivaciones y no hay un compromiso, no hay una participación más activa. Entonces, ¿en qué nos basamos? ¿En qué basamos el éxito de una comunidad? Entonces, son preguntas que podemos hacernos. Puse aquí esa pintura que está ahí es Napoleón, no sé qué número de Napoleón, pero él decidió hacer antes el Papa era el que coronaba a los reyes, a los emperadores, y ahí él se coronó a sí mismo, y hubo un rompimiento entre iglesia y Estado. Dijeron, yo estoy por encima, yo soy el rey, yo estoy por encima de... Y entonces empezó otro, pero era una iglesia también empoderada, una iglesia que se ponía por encima aún de los poderes humanos. Y esta es una representación de Jesús y de sus apóstoles, los evangelistas, como el Cristo dando pues, la bendición y la palabra en el sermón de la montaña. También son una imagen poderosa, pero Jesús pues era sencillo, era mucho más simple. Bueno, ¿sí me expliqué? En estas 6 versículos, ya es hora, ya se nos fue el tiempo, pero qué bonito mensaje nos deja en la forma en que vivamos nuestra vida cristiana. Estás ahí, pero estás muerto. Que no estemos, que no sea así con nosotros, que estemos ahí y que demos, aunque sea poquito, pero demos fruto para nosotros mismos, nuestra familia, nuestra comunidad. Entonces, y que no nos desalentemos cuando se reducen los números o cuando hay grandes cambios, sino al contrario, decir, bueno, pues es un momento de replantearnos, de comenzar de nuevo. Acuérdate, dice, de cómo lo recibiste. Acuérdate de cómo te emocionabas y de ahí parte uno para una nueva etapa, una nueva realidad. Y así en lo personal, en la vida y en la comunidad.